¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Agenda Económica en la edición de este día martes. Gracias por acompañarnos a esta hora. Cuando son las 8, bien puntuales, estamos iniciando esta revisión de 30 minutos con lo más importante, con los temas que van a marcar pauta también en el día de hoy. De eso le contamos en la próxima media hora de informaciones. Y partimos como siempre con nuestro resumen de noticias, revisando detalles de lo que ha ocurrido también en las últimas horas. Este lunes fue una jornada dura para la Bolsa de Comercio acá en Santiago. Los mercados reaccionaron con algo de temor por la incertidumbre que se genera después de las elecciones de este fin de semana, en particular por la composición de la Convención Constitucional. La mayor presencia de independientes, por ejemplo, abre algo de ruido, así lo han calificado algunos analistas de mercado. Y el IPSA cayó más de 9% ayer, tuvo golpes duros, algunas acciones cayendo en 2 dígitos, y por otra parte el dólar también fortaleciéndose ante esta mayor incertidumbre. Subió más de 16 pesos el tipo de cambio acá en nuestro país. Claro que hay que matizar el asunto, porque si bien algunas agencias del mercado ven un escenario bastante más incierto y eso con algo de ruido, bueno, hay otras que son más optimistas. Las clasificadoras de riesgo, por ejemplo, tienen una mirada algo más esperanzadora respecto a lo que viene, en particular por los fundamentos de la institucionalidad en Chile. Vamos a estar revisando cómo reaccionaron también en instantes. Por otra parte, les estaremos contando también detalles del catastro de la Corporación de Bienes de Capital, que actualiza su información sobre las inversiones que vienen para este año 2021, y hay un crecimiento importante de más de 7% respecto al último catastro correspondiente al último trimestre de 2020. Las inversiones suben, en particular en algunos sectores como el eléctrico, por ejemplo. El sector energía está generando un motor de crecimiento bien relevante y hay mayores inversiones proyectadas para este año. De nuevo, el tema político vuelve a generar algo de ruido, pero de todas maneras son muy buenas noticias las que trae este catastro, que ya estaremos revisando en instantes. Bien, también estaremos hablando de lo que va a ocurrir en el día de hoy en la Comisión de Hacienda del Senado. Se retoma el trámite de la reforma previsional. Es un proyecto sumamente relevante para nuestro país, sobre todo para los jubilados, y por lo mismo entonces hay apuro por tratar de avanzar en esta instancia en la que está en sus últimos trámites ya. Recordemos que ha pasado por la Comisión de Trabajo, ha habido muchas negociaciones entre la oposición y el gobierno, y ahora ya entra en tierra derecha para tratar de despacharlo pronto desde esa instancia y pasar eventualmente a una comisión mixta con los diputados. Estaremos revisando más detalles también durante el día respecto a este tema. Por último, nos vamos a ir a Perú para revisar lo que ha propuesto el nuevo candidato presidencial, o el candidato presidencial Pedro Castillo, un hombre de izquierda, sabemos, sindicalista, que se enfrentará a Keiko Fujimori. Pues bien, ha propuesto establecer un royalty minero en Perú, el mismo que se está discutiendo acá en Chile. De hecho, toma a nuestro país como un ejemplo para avanzar en esta materia y de esa forma entonces generar nuevos ingresos para el vecino del norte. ¿Por qué es relevante este tema? Bueno, porque finalmente estamos viendo esta industria, la minera, como un todo a nivel global. La posibilidad de que en Chile se apruebe este impuesto había alertado a las mineras locales, decían que perdía competitividad. Pues bien, pareciera que otros países, incluyendo a nuestro vecino del norte, también están evaluando un aspecto parecido, lo que de alguna manera podría tender a nivelar la cancha en nuevos niveles. Interesante lo que está ocurriendo también en Perú, otro tema para seguir durante esta jornada. Por último, revisamos ahora sí los mercados. Nos vamos a ver qué es lo que está ocurriendo a nivel internacional, y en general se ven hoy día vientos bastante optimistas a nivel internacional. De hecho, las bolsas en Europa, por ejemplo, están operando al alza a esta hora, los principales indicadores, al menos después de un día lunes que también había sido positivo para el Eurostoxx. A esta hora, por ejemplo, la bolsa de España sube 0,11%, Londres está ganando 0,39%, la excepción la marca Alemania, donde la bolsa de Frankfurt cae 0,54%. Más temprano, las bolsas asiáticas en Hong Kong cerraron con un alza de 0,59%. Y a esta hora el cobre vuelve a subir después de algunas caídas en los días previos, 0,85% de variación al alza, $4.76 el valor del principal producto de exportación nacional.
Bien, 8,5. Vamos a ir revisando ya en detalle entonces lo que ha ocurrido en las últimas horas y en particular las reacciones que hubo ayer desde el sector financiero, desde los mercados respecto a este proceso de elecciones del fin de semana. Hubo varios temas que marcaron la atención, en particular la composición con la que queda la Convención Constitucional, pero otros resultados a nivel municipal, por ejemplo, y el auge de algunos sectores como el Frente Amplio o el Partido Comunista a nivel municipal generaron ruido dentro del mercado. De hecho, como les contábamos, las caídas fueron bien duras para algunos sectores, principalmente de servicios básicos, por ejemplo, o de servicios financieros. El dólar, por su parte, se disparó como era de esperarse también. Vamos a revisar detalles en la siguiente nota de Javier Espinosa. Aquí no hay urnas ni votos, pero todo lo que ocurre tiene mucho que ver con las recientes elecciones. Los 740 pesos que había que desembolsar para comprar cada dólar eran fruto de una fuerte alza que volvió a alejar a esta divisa de los 700 pesos. Factor votaciones, según expertos, que llega a los bolsillos chilenos. Era lógico de esperarse. No, son reacciones que se dan. Sí, claro, siempre las elecciones en todos los países siempre afectan lo que es la economía, obviamente por las especulaciones y todo lo que se viene en los mercados internacionales. Más de 20 pesos subió el dólar durante gran parte del día en el país, lo que se dio inmediatamente después de las elecciones, en especial la de constituyentes. Castigó demasiado a lo que son los partidos políticos tradicionales. Eso obviamente genera incertidumbre con respecto a lo que pueda pasar con la nueva Carta Magna. Y además porque hubo un impulso importante en la votación de independientes y también de la extrema izquierda. Se ve debilitado el peso chileno y además hay una mayor demanda de dólares internamente como un activo de refugio. Algo se fue compensando el valor del dólar, aunque de todas formas cerró con un aumento de 16 pesos en un día, alcanzando los 716, aunque en casas de cambio su valor era más. Se trata de su mayor salto desde junio. Esto se debe netamente a la incertidumbre que vamos a vivir como país durante la redacción de la nueva Constitución. Una buena noticia para quien tenga dólares y desee venderlos, pero lógicamente es una mala noticia si el caso es al revés. Nosotros los que tenemos que comprar somos los que pagamos las consecuencias. Súper mal. ¿Es buen momento para el que tiene que vender? Sí, obvio. O sea, ya no sirve para ahorro porque igual todo sube y baja de repente. Pero si el dólar apuntó al alza, la Bolsa de Santiago tuvo el efecto contrario. El IPSA cayó 9,33%, desplome mayor incluso que tras los retiros de 10% de las AFP y solo comparable a lo peor de la pandemia hace más de un año. Si bien todas las acciones cayeron, las más golpeadas fueron las ligadas a recursos naturales o servicios regulados. Podríamos ver nuevas caídas en la bolsa, sí, y en cuanto al tipo de cambio podríamos ir a buscar niveles de 730, 740 pesos, dada la incertidumbre país que vamos a vivir y la posible inflación que se nos viene en los meses siguientes. Si ese escenario se da, los próximos días serían incluso mejores para vender dólares. En el sector privado la incertidumbre era notoria. Los riesgos son muy evidentes. Si hoy día el eje se ha dado más bien hacia la izquierda, y eso es un hecho, y eso genera cierto nivel de incertidumbre, la manera de opacarlo es que vayamos a buscar acuerdos. Y desde los emprendedores, si bien hubo mensajes considerados directos, pasadas las horas hubo cautela. Valorar el esfuerzo personal, a valorar el emprendimiento, a valorar las pymes como una gran forma de movilidad social. ¿Qué pasará con la economía durante la Convención Constitucional? ¿El dólar continuará al alza? Preguntas para las próximas semanas. Bueno, ruido político que se refleja también en el valor de algunas acciones en particular. Los invito a que revisemos cuáles fueron las que más cayeron en una jornada que ya les contábamos y veíamos en la nota de Javier Espinosa. Ha sido bien compleja para el mercado financiero. Estas fueron las acciones que bajaron más en el día de ayer y son sectores bien específicos. Colbún, por ejemplo, cayó 14,39% en el día de ayer. Las acciones de la empresa eléctrica, que había tenido muy buen rendimiento en los últimos meses, cayeron 14,39%. Aguas Andinas cae 13,65%. Andina en su serie B cae 12%. La empresa de alimentos y bebidas y AES Gener
ahora conocida como AES Andes, cae 11,65%. Fueron las caídas más fuertes en una sesión que, como decíamos, reflejaba también la forma en la que el mercado está leyendo este escenario. Por ahora, con más ruido, algo más de incertidumbre respecto a cuáles pueden ser las orientaciones también políticas que adopte la Convención Constitucional, sobre todo pensando en que había mucho desconocimiento sobre lo que piensan efectivamente los candidatos independientes que lograron acceder a esta instancia. En la medida en que esos candidatos sean más conocidos, sus propuestas también se empiecen a aquilatar de otra forma, quizás el mercado empiece a enderezar también. Algunos dicen derechamente que acá hubo una sobrereacción, otros son algo más cautos y ven en realidad que lo que está en juego es mucho más grande y que la incertidumbre asociada a la redacción de una nueva Carta Magna puede ser mucho mayor, sobre todo para algunos sectores estratégicos que dependen efectivamente de lo que se defina en materia, por ejemplo, de derechos de agua. Bueno, interesante ver también cómo desde afuera han visto este proceso. Se sigue con mucha atención lo que está ocurriendo acá en Chile, a nivel político, por cierto, pero también en los mercados financieros globales. Y hay una mirada quizás algo más cauta respecto a lo que está ocurriendo aquí. Si bien algunas clasificadoras de riesgo, por ejemplo, hablan de un proceso que podría ser ruidoso, la verdad es que mantienen también las expectativas aterrizadas en torno a la institucionalidad que ha construido Chile y sobre todo a los fundamentos para la posición fiscal de nuestro país en el mediano y largo plazo. Los invito a que revisemos la nota de Belén Vázquez con las reacciones afuera. El consenso es transversal. La clase política tradicional fue ampliamente derrotada en las elecciones de este fin de semana y los resultados, como era de esperarse, han sido resentidos por los mercados. No solo a nivel local hubo repercusiones, por ejemplo, con la caída del IPSA y el alza del dólar, el panorama extranjero también hizo su análisis. Eso sí, algo más cauto. En los mercados, ya conocéis cómo funcionan, no les gusta la incertidumbre, ¿no? Es tal vez la lectura más directa que se puede extraer. Y es que todas las observaciones que se hacen al día siguiente muestran una sola cosa. La principal preocupación es la incertidumbre del proceso. El país no va a cambiar de noche al día. Hay que entender el equilibrio de esos cambios, porque siempre hay algo malo, siempre hay algo bueno. El análisis más pesimista lo hizo JP Morgan. El banco de inversión envió un mensaje a sus clientes en el que advierte que lo más preocupante es que la centroderecha no consiguió los 52 escaños necesarios para hacerse con el tercio de la convención y quedó muy por debajo con solo 39 representantes. En la otra vereda está Standard & Poor's, quienes destacan que en la medida que el nuevo texto tenga amplios apoyos, la estabilidad política y financiera se va a mantener. Sin embargo, ponen el acento en que, dada la composición de la Asamblea, podría haber una ampliación del Estado sin que esto per se sea algo malo. Y la gente demanda más gastos. Bueno, la pregunta es si el país está dispuesto a pagar el costo para el gasto. Para mí es más importante cómo mantener el enfoque y la eficiencia del gasto y cómo pagar el gasto en lugar del nivel de gasto. El banco Goldman Sachs, en tanto, ha reparado en el hecho de que la izquierda consiguió buenos resultados, aún con la fragmentación que tienen. Ello da cuenta de que la ciudadanía ya no confía en el establishment político y así sostiene, la redacción de una nueva Carta Magna sería un proceso muy ruidoso. Cualquier cambio drástico genera mucho miedo, porque los cambios pueden ser a mejor y a peor, ¿no? Y yo creo que los chilenos deberían ser muy conscientes de que, pese a que están a disgusto, lo que han conseguido hasta ahora es envidiable para otros muchos países de Latinoamérica. Por el lado de Bloomberg se muestran algo más realistas en los análisis. Señalan que si bien lo que está en juego son las reglas que han permitido un crecimiento económico sostenido, estas mismas reglas han hecho que el descontento social y la desigualdad hayan aumentado con el tiempo. Bien, vamos a ir a otro tema relacionado también con este aspecto, con el vínculo político que genera, por supuesto, en el mundo de la economía y tiene que ver con las proyecciones de inversión para este 2021. Subieron las proyecciones para este año según el catastro de la Corporación de Bienes de Capital, que es una referencia también para ver cómo está operando el mundo de las inversiones reales, de las inversiones concretas. El monto a ejecutarse en este ejercicio, en este año, rondaría más de 18.600 millones de dólares, según lo
lo que publica hoy día el diario El Mercurio en su cuerpo de Economía y Negocios. Destacan particularmente las alzas en el sector de energía, donde suben 27,6% respecto al mismo catastro que se hizo en el último trimestre del año pasado. El catastro que estamos informando ahora corresponde al primer trimestre de este año. Hubo un alza también en el área de tecnología, aunque los montos invertidos son menores, 25,3%. En el área industrial suben 15,3% y muy fuerte también el repunte en obras públicas, 4,7%. Las carteras de inversión allí llega a más de 4.000 millones de dólares. Y a nivel regional es bien interesante ver cómo se distribuye esto, porque hay una inversión concentrada principalmente acá en la región metropolitana, pero también importante distribución para lo que ocurre en la zona norte, en Tarapacá, en Atacama, en Antofagasta, en ese orden. Son zonas que también concentran importante parte de esta inversión proyectada para este año 2021. Para el quinquenio total 2021-2025 se esperan entonces estos 16.489 millones de dólares y 5.340 que se concretarían entonces en este año 2021. Buenas noticias, las mejores perspectivas económicas para el año, un crecimiento esperado mayor, son parte de las razones que empujan entonces al alza este catastro de la Corporación de Bienes de Capital. Bien, vamos a ir a otro tema ahora para hablar de la discusión que comienza recién en el Congreso en torno al salario mínimo, porque ayer comenzó este debate bien relevante y donde hay posiciones que están bien distantes hasta ahora. Recordemos que la CUT esperaba llegar a 500.000 pesos del salario mínimo. El gobierno ha propuesto un alza de 10.500 para llevarlo a los 337.000 pesos brutos. Eso sería el salario mínimo según la propuesta que ha planteado el gobierno. En la instancia ayer, en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, participaron los ministros de Hacienda y del Trabajo, pero también estuvieron los representantes de la Central Unitaria de Trabajadores y representantes gremiales de las pequeñas y medianas empresas, que están planteando sus propios argumentos sobre este tema, en un momento donde además tenemos todavía una enorme tarea por delante por recuperar 1 millón de puestos de trabajo. Es otro punto sumamente importante para analizar qué es lo que va a ocurrir con el salario mínimo, si es que efectivamente genera algún desincentivo a la contratación. Los principales detractores de estas iniciativas en particular son las pymes, que han asegurado que no tienen los medios para implementar este reajuste. Han tenido, dicen, un año muy complicado, lo sabemos, por la pandemia, y eso fue lo que fueron a exponer ayer precisamente en la instancia. Escuchemos a los representantes de las pequeñas y medianas empresas agrupados en CONAPYME. Aquí el reajuste, el 10%, más el otro 14% que ponían para llegar al 300 líquido, no estamos hablando de grandes cantidades. Pero el problema no es ese. El problema es que el sueldo mínimo es el mínimo. Y a eso tenemos que sumarle los bonos, la gratificación, y que cuestan 600.000 pesos. Pero ¿qué pasa con el que gana sobre 350.000 pesos? Que gana 400.000 pesos, 450.000 pesos. Obviamente que también va a haber que reajustar. Entonces, el costo del conjunto aumenta en forma ostensible. Bien, 8:17. Nos vamos a ir a una pausa y volvemos de inmediato. Al regreso estaremos conversando con el economista Sergio Lehmann para analizar precisamente el contexto en el que se está desarrollando en nuestro país en materia de mercados principalmente. Cómo se reacciona ante el escenario político es parte de lo que vemos al regreso de la pausa. Bien, estamos de vuelta en Agenda Económica, 8:21 para analizar lo que ha ocurrido en los mercados en el día de ayer a nivel local, con una fuerte caída del IPSA, con algo más de incertidumbre también respecto a lo que está ocurriendo en materia política en nuestro país. Queremos ver cómo se procesa esta información. Estamos en contacto a esta hora con el economista jefe del Banco BCI, Sergio Lehmann. Gracias por estar con nosotros, Sergio, muy amable. Muchas gracias a ti. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Bien, gracias Sergio por conversar con nosotros para poder entender un poco qué es lo que está leyendo el mercado en definitiva y cómo interpretas tú la reacción de ayer del IPSA. ¿Fue una sobrereacción a tu juicio o está a tono con lo que está ocurriendo en materia política después del fin de semana? Bueno, tras las elecciones, sin duda, hoy día la percepción de los mercados es que la incertidumbre política es más alta. Hay mayores dudas respecto a cómo se va a conducir el proceso constitucional.
Y por lo tanto, frente a eso, los activos chilenos, en particular IPSA, también, ¿no es cierto?, el tipo de cambio, están recogiendo un mayor premio por riesgo. Ahora, esto podría ser transitorio dependiendo de cómo se va viendo cómo va a funcionar esta nueva, ¿no es cierto?, proceso constitucional, cómo se van conduciendo entonces los diálogos, los consensos, a la espera justamente entonces de que eso ojalá vaya fluyendo en esa dirección, en cuyo caso podríamos ver una baja en los premios. Pero hoy día, con incertidumbre política instalada, entendiendo que hay un componente muy importante independiente, ¿no es cierto?, que van a estar presentes en este proceso, cuyas formas de pensar, cuyas visiones, la verdad que no conocemos bien, en la medida que eso se vaya decantando y conociendo mejor, vamos a tener más claro qué se espera para este proceso y por lo tanto cómo los premios van a ir recogiendo, digamos, esa mirada. Ajá. O sea, en la medida que haya más información disponible después de la composición que tiene la convención, ¿no? Porque entraron muchos independientes, por ejemplo. Sí, yo creo que es bien clave entonces el rol que van a jugar los independientes, bien lo sabemos, por lo tanto, en definitiva, va a ser central entender cómo van ellos asumiendo ese proceso, cómo van, ¿no es cierto?, tomando los principales elementos que se van a contener en la Constitución y cómo entonces el mercado va a ir recogiendo eso en su determinación de precios. Y hay algunos sectores que están más preocupados, pareciera, Sergio, ¿no? Dentro de los que componen la economía local. Te lo pregunto porque hubo caídas muy fuertes en algunos sectores específicos. Yo creo que tiene que ver con la incertidumbre, naturalmente, digamos, y por lo tanto esa la vamos a mantener, se va a sostener mientras no entendamos bien cómo se va a conducir ese proceso. Efectivamente hay sectores que se vieron más golpeados porque probablemente podrían ser más afectados en caso de ajustes o cambios, ¿no es cierto?, en algunos componentes, digamos, o artículos de la Constitución. Ahora, Sergio, es interesante ver qué temas son los que principalmente preocupan al mercado. ¿Cuáles son los puntos de la discusión constitucional que son los que generan más ruido? Yo creo que hay algunos elementos que han sido claves para el desarrollo de la economía chilena durante las últimas décadas y que por lo tanto, ¿no es cierto?, deberían sostenerse, digamos, y en caso de que no se mantengan de la forma en la cual están hoy día la Constitución, ciertamente eso introduce incertidumbre, introduce preocupación, digamos. En particular, ¿no es cierto?, hace un tema que ha sido recurrente, pero creo que es importante siempre ponerlo sobre la mesa, tiene que ver con la independencia, autonomía del Banco Central y su calidad técnica, digamos. Ese es un elemento bien clave. Pareciera ser que hay cierto consenso en que claramente, digamos, el Banco Central ha estado jugando un rol muy fundamental, digamos, y lo hemos visto particularmente en esta crisis, y por lo tanto no debería haberse afectado, pero siempre, digamos, puede haber alguna cuota de incertidumbre. Creo que ese es un elemento bien clave. Derecho de propiedad, digamos, también son elementos que son centrales, digamos, en nuestra Constitución y que son muy importantes que se resguarden. Flexibilidad en general en los mercados, digamos, el rol del Estado también, ¿no es cierto?, son algunos elementos que son claves, digamos. Hoy día, ¿no es cierto?, la mirada que se tiene respecto al rol del Estado es que tiene que ser más bien un órgano coordinador, digamos, que establezca incentivos, digamos, que genere básicamente las reglas para un buen funcionamiento del mercado, pero naturalmente hay alguna visión en ciertos sectores que claramente el rol del Estado debería ser mucho más involucrado, digamos, y ese también es un elemento que el mercado va a estar mirando con atención respecto a cómo Sergio, se ve o cómo se aborda, digamos, esa temática. Sergio, ahora, ¿cómo se puede proyectar este periodo de tiempo de trabajo de la Convención Constitucional desde el punto de vista de la forma en la que el mercado va leyendo eso? Te lo pregunto porque finalmente una característica intrínseca de un proceso de este tipo es precisamente la incertidumbre, ¿no? Probablemente habrá más información luego cuando ya comience, por ejemplo, el debate constitucional. Pero ¿de qué forma el mercado va a ir trabajando con esa incertidumbre natural de un proceso de este tipo? Bueno, como tú bien dices, el mercado va a estar mirando con especial atención cómo ese proceso se va desarrollando. Si vemos un proceso que está siendo bien llevado, que se instalan los diálogos, a pesar, ¿no es cierto?, que tenemos, ¿no es cierto?, visiones radicales dentro de esta composición, dentro de esta asamblea constituyente, si es que eso más bien se va instalando, se establecen los consensos, si predomina, digamos, la visión moderada, ciertamente el mercado va a ir recogiendo favorablemente esa evolución. Pero si por el contrario, digamos, tenemos un proceso friccionado, si tenemos, ¿no es cierto?, un proceso en donde se polariza mucho la discusión, donde es difícil avanzar, ciertamente eso va a estar generando ruido, digamos, y el mercado va a estar reaccionando con cierta volatilidad. Ahora, yo creo que están todos los incentivos, digamos, dados estos 2/3 que se requiere para cada uno de los artículos, que efectivamente se vayan instalando las conversaciones, digamos, con una mirada de largo plazo, que se vaya buscando el consenso, el diálogo. Yo espero que así ocurra, digamos, pero ciertamente hay dudas, digamos, hay incertidumbre y por lo tanto estamos viendo, como comentábamos en un comienzo, esta reacción del mercado con ajustes importantes y con volatilidad.
Sí. Ahora, podría hacerse otra lectura también, Sergio, de lo que está ocurriendo, ¿no? El hecho de que esté compuesta, como quedó compuesta la convención, es el reflejo de una mayor diversidad, quizás. Es un reflejo más real también de cómo está compuesto Chile o de las miradas que integran este país que es tan distinto, tan diverso precisamente. ¿Por qué el mercado reacciona quizás con más temor frente a eso cuando uno podría pensar... Pues decir que sea una mirada quizás un poco más ingenua o más optimista, pero podríamos pensar que es una señal también de garantía de que efectivamente habrá una representatividad y que por lo mismo la estabilidad social o política puede ser a mediano o largo plazo más favorable incluso para el mercado. Sí, yo creo que estás en lo cierto, digamos. El hecho de que tengamos esta composición tan diversa es un reflejo de lo que es nuestra sociedad hoy día, digamos, y en eso yo creo que estamos alineados. Yo creo que las dudas más bien surgen respecto, digamos, a más bien, ¿no es cierto? Y entendiendo que, ¿no es cierto?, está reflejando lo que es nuestra sociedad, que hay una composición importante independiente que no sabemos bien cómo ven, ¿no es cierto?, la Constitución. Entendamos que la Constitución es un marco legal complejo, digamos, y se requiere entendimiento, entender cuál es el rol en definitiva de la Constitución, que es un marco general, digamos. Sí. Yo creo que más bien las dudas surgen respecto a cómo entienden esos independientes el rol que juega la Constitución y cómo entonces van a estar mirando y discutiendo y aportando, digamos, en los diferentes artículos. Yo creo que efectivamente, digamos, en definitiva, dado que tenemos una composición bastante diversa, yo creo que en definitiva a este proceso le da mucha legitimidad, digamos, pero ciertamente hoy día tenemos dudas respecto a cómo van a abordar las principales temáticas que debe contener la Constitución. Bien, va a ser interesante ver también cómo esta relación entre ese debate y el mercado se va a ir dando por los próximos meses. El proceso recién está empezando. Gracias, Sergio, por conversar con nosotros. Muy amable. Muchas gracias a ustedes. Que tengan muy buen día. Igualmente. Chao. Bien, 8:29, estamos cerrando Agenda Económica. Gracias por acompañarnos. Ya vienen las noticias internacionales con Jacinta Molina en Conexión Global. Que tengan buen día.